parte del grupo educativo, del grupo educativo Capacítate Perú. Bueno, vamos a hablar de la administración y la gestión pública. Hay que enfocarnos un poco en las actuales circunstancias, la actual implementación de las políticas que tenemos ahora, pero desde un punto de vista de las bases, ¿no? Digamos, de lo básico primero para empezar la gestión pública. Eh, bueno, yo me presento. Yo soy licenciado Milton Alca Gutiérrez. También soy bachiller en Derecho. Tengo maestría en gestión pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente soy especialista del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, pero tengo experiencia trabajando en diversos ministerios: Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, en el Programa Nacional Juntos, en el Programa Nacional contra la Violencia, en PRONAVEC también he trabajado. Y bueno, siempre desarrollándonos dentro del ámbito de la gestión pública y la política nacional de modernización. Entonces, vamos a explicar un poco de lo básico, lo que hay los conceptos, ¿no? Por ejemplo, un concepto de Estado, o sea, hay que diferenciar qué es Estado y qué es gobierno. Primero, vamos a diferenciar desde el punto de vista Weber, ¿no? Max Weber dice que el Estado moderno es la asociación de dominación de carácter institucional que ha tratado con éxito monopolizar dentro de un territorio la violencia legítima como medio de dominación, ¿no? Quiere decir que la clase dirigencial, la clase política, es la que ha monopolizado la violencia física y legítima. ¿Cómo lo desarrollan eso? A través de la Policía Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque el único que puede utilizar la violencia es la policía, ¿no? Cuando utiliza bombas lacrimógenas, policías antimotines, palos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que trata es ah, de la protesta social, ¿no? O en el caso de que encuentren una violencia, por ejemplo, estés pegando a tu mujer, entonces te encuentran en flagrancia, estás cometiendo un delito y por lo tanto también te pueden reducir, ¿no? Te pueden reducir, te pueden, este, digamos, coaccionar para que dejes de, y para que puedas ser trasladado a la carceleta o a la comisaría, ¿no? Quiere decir que el único que puede utilizar la violencia contra la mujer, la violencia es, porque como vemos, yo no puedo ir y pegarle a un transeúnte. Si yo voy y le pego a un transeúnte, estoy cometiendo un delito que se llama violencia física o agresión. Pues entonces ya estamos en torno a este concepto que el Estado es la organización que ha institucionalizado la violencia, legítima, ojo, ¿no? Y luego vemos otro concepto que es el Estado peruano, según el artículo 43 de la Constitución Política del Perú de 1903, que el Estado es un democrático de derecho, forma de gobierno de la República del Perú, es democrática, social, independiente y soberana. Quiere decir, ¿por qué democrática? Porque el poder a través de las urnas, ¿no? A través de la democracia. ¿Por qué social? Porque ve de un carácter horizontal, es independiente y soberana, colonia de otro país, ¿no? Somos un país soberano, ¿no? Que rige por sus propias normas, por sus propias decisiones, ¿no? Y el Estado es un gobierno es unitario, representativo y descentralizado. ¿Por qué es representativo? Porque en el gobierno están las mayorías que han una elección popular, ¿no? Y también es representativo porque están dentro del Congreso todas las fuerzas políticas que han logrado escaños de la República, ¿no? Y bueno, digamos que también está organizado según el principio de separación de poderes, porque como podemos apreciar, el Perú es una república.
y las repúblicas surgen a partir de la Revolución Francesa, que determinan pues la separación de poderes, es decir, un poder legislativo que se encarga de legislar leyes, crear leyes, derogarlas, modificarlas, y un estado, un ejecutivo, ¿no? Que se encarga de administrar los recursos del Estado. Y también tenemos por tercer poder el poder judicial, que es un poder que administra justicia, ¿no? Que resuelve los jurisdiccionales, las controversias que se suceden en la sociedad, ¿no? Entonces por ahí tenemos que tenemos tres poderes del Estado, porque hay una separación de poderes. Estamos en el Estado anterior, que es el Estado regio, o digamos donde estaba pues separado, donde el poder lo tenía el rey, el máximo poder legislativo, era el máximo poder judicial y era el máximo poder pues ejecutivo, ¿no? Es decir, estaba concentrado el poder dentro del rey, no es lo que sucede actualmente. Entonces, tenemos que el Perú, aparte de los poderes del Estado, que ya los hemos dicho y lo vamos a volver a repetir porque es necesario que lo sepa, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Existen otros que son organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y quién es un organismo constitucionalmente autónomo? El Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía que persigue el delito es un organismo constitucionalmente autónomo. Otro organismo constitucionalmente autónomo es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Otro es la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reservas, tenemos la Contraloría General de la República, también es un organismo constitucionalmente autónomo. El Tribunal Constitucional es un organismo constitucionalmente autónomo. Y entre esos tenemos, pues, por ejemplo, que son organismos de alta relevancia, que justamente por su importancia no puede estar dentro del Ejecutivo, no puede estar dentro de un poder, ¿no? Porque lo que hace es darle un equilibrio justamente al control, a la fiscalización de los delitos, de las faltas administrativas, ¿no? Como lo hace la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Desde ese punto de vista, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de gobierno. Mire, hemos hablado de Estado, ¿ya? Estado, poderes del Estado, organismo constitucionalmente autónomo, y ahora vamos a hablar de gobierno. El gobierno es el centro desde el cual se ejecuta el poder político, lleva a cabo las decisiones que toma el poder estatal y puede ser nivel nacional, regional, local. El gobierno tiene como objetivo lograr el cumplimiento de los objetivos finalidad del Estado. En el Perú, un periodo de gobierno nacional comprende un periodo de 5 años, el cual es elegido por mandato popular, ¿no? En otros países, como México, se ejerce por 6 años, en Brasil por 4 y en Chile por 4. Entonces, el gobierno no es lo mismo que el Estado, ojo. El gobierno es el centro desde el cual se ejecuta el poder, es decir, quienes toman el gobierno toman el poder del Estado, pero no son el Estado, ojo, sino son una organización que ha cooptado por estos 5 años, a través de las urnas han ganado, a través de las elecciones, y han ganado una elección y van a hacer gobierno por 5 años. ¿Ok? Y luego tenemos los niveles de gobierno. Existe un nivel de gobierno nacional, que es el que le estamos hablando, que es ejercido por el Poder Ejecutivo y está normado, pues, por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, la 29158. Su sede es la capital de la República, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la Ley 27783, Ley de Base de Centralización. Luego tenemos el gobierno regional. El gobierno regional es el órgano ejecutivo que va a administrar una región, como por ejemplo el gobierno regional de Junín, el gobierno regional de Ica, es un gobierno regional, es un nivel de gobierno. Y luego tenemos el nivel de gobierno local, ¿no? El gobierno local son los gobiernos locales que están divididos entre los municipios provinciales y los municipios distritales, ¿no? E incluso los centros poblados forman parte de un nivel de gobierno local. Con eso estamos dejando claro que existe una ley de base de descentralización que establece funciones que van a estar establecidas para el gobierno local, ¿no? Y el gobierno local
van a ser los municipios distritales y provinciales, ¿no? ¿Quién lo va a ejercer? El alcalde. En el caso del gobierno regional, ¿quién lo ejerce como máxima autoridad? El gobernador regional. En el caso del gobierno nacional, ¿quién lo ejerce? El presidente de la República, ¿no? Entonces tenemos ahí sus niveles de gobierno. Luego tenemos que hablar diferencia entre gestión pública y política pública. Mira, ¿por qué diferenciar la política pública de la gestión pública? Porque muchas veces alguien, he escuchado muchas veces que los periodistas dicen, uy, la gestión pública no prioriza a las poblaciones. No, no, no. Cuando ahí tiene que decirse las políticas públicas que no se priorizan, por ejemplo, ¿no? O la gestión pública no resuelve el problema de los nativos, ¿no? Ahí, por ejemplo, también es un mal pronunciamiento, deberíamos de decir, las políticas públicas no han resuelto los problemas de la población. Entonces, vamos a explicar por qué. La política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esta es una definición más difundida del término y le pertenece a Thomas Dye, autor de Entendiendo las Políticas Públicas. En efecto, las políticas públicas remiten a las acciones o inacciones de los gobiernos que están dirigidos a la solución de problemas de la colectividad, ¿no? Y según Manuel Tamayo Sáenz, la política pública son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Es decir, la política es un hacer o no hacer, ¿no? Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que la política del Estado, la política del Estado o la política de gobierno se va a establecer sobre solucionar un problema público, un problema social, un problema de infraestructura, un problema alimentario, un problema de salud. Es decir, en el ámbito que se desarrolle, pero que exista un problema. Seguimos. Bueno, y la gestión pública, mira, la gestión pública es cómo utilizamos los medios adecuados para realizar el fin que se propuso la gestión pública, ¿no? Según Gower Hancock, o manager, gestión es con gestión a gestión. Gestión es conseguir que las cosas se hagan a través de las personas. En ese sentido, la gestión pública pertenece al terreno de la operación, es la que hace posible la implementación de políticas públicas definidas. La gestión pública está configurada por espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones, ejecuta los medios para lograr y alcanzar el fin colectivo. Si la política pública decide qué hacer, la gestión pública decide cómo hacerlo. Recuerden esa frase. Si la política pública decide qué hacer, la gestión pública decide cómo hacerlo, ya que se ocupa de la utilización de medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Las políticas públicas requieren un brazo ejecutor, es allí donde actúa la gestión pública. Vamos a explicar esto bien claro. La política pública va a ser la decisión que tomen las autoridades. ¿Qué autoridades? Las autoridades políticas. ¿Como quién? Como el presidente, como los ministros. ¿Como quién? Como los congresistas, como el presidente regional, los consejeros regionales, los consejeros, los regidores y el alcalde. Si un alcalde ve que hay basura en las noches, que hay problemas en el recojo de basura, entonces va a tratar de organizar el recojo de basura, ¿no? Si antes estaba a las 11 del día, a las 4 de la tarde y no sacaba a la gente de la basura, es porque no estaba en sus casas. Y lo cambia pues a un horario nocturno, por ejemplo, de 6 de la tarde a 11 de la noche, por ejemplo, el recojo de basuras. Quiere decir que el alcalde se tiene que reunir con los regidores y a través de sus gerentes tomar una decisión de un recojo de basura diferente, ¿no? Y por lo tanto, esa decisión lo van a llevar a cabo las autoridades políticas, quienes decidieron una política pública local, pero quienes van a llevar el camión de basura, quienes van a recoger son recursos humanos de la municipalidad, son gasolina que se compró en la municipalidad a través del presupuesto público, se planificó un año antes a través del POI, del PEI,
Y actualmente, pues, eso es parte del planeamiento estratégico y por lo tanto, eso recién se va a resolver. Entonces, tenemos bien claro que tenemos la política pública y la gestión pública es cómo llevar a cabo esa estrategia, esa decisión que han tomado en resolver las autoridades políticas. La gestión pública la hacemos todos los servidores, todos los funcionarios. Y las políticas públicas lo hacen los funcionarios con autoridad política. Recuerden eso. Capacidad de decisión política. Por ejemplo, ese es una iconografía que me gusta bastante porque ven que todos tienen un mismo fin, ¿no? Solucionar la pobreza, atender los problemas del ciudadano. Pero acá dice bien claro dos conceptos similares, pero no son lo mismo. Dice, políticas públicas, procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples decisores, definen fines y la estrategia y la intervención estatal. En la gestión pública son procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples decisores que permiten operar la maquinaria estatal. Permiten operar la maquinaria estatal para cumplir los fines y realizar la estrategia. Mientras unos deciden qué vamos a hacer, la gestión pública decide cómo hacerlo. Las políticas públicas deciden cómo resolver la la gestión pública decide cómo resolverlo. Entonces, ahí tenemos que la decisión pública son decisiones de autoridad para resolver o crear condiciones para resolver problemas públicos, ¿ya? Las políticas públicas, ya estamos entrando en el terreno de la operación, tenemos diferentes tipos de políticas públicas. Tenemos las políticas de Estado, las políticas de Estado están en el Acuerdo Nacional, las políticas de Estado son las que se desarrollan por más de un periodo del Estado, son permanentes, son continuas. Hablamos, por ejemplo, de la política educativa, ¿no? Una política educativa que el tema de la educación, pues, es de siempre, siempre va a estar, ¿no? Porque siempre hay generaciones que educar. Por lo tanto, la política educativa siempre va a estar, por eso tiene que ser una política de Estado. La política de seguridad ciudadana también es una política de Estado. Ojo. La política de salud también es una política de Estado. Pero a esas políticas de Estado se le van a sumar políticas de gobierno. Y las políticas de gobierno son aquellas que se dan por un periodo, nada más. ¿El periodo cuánto es? Es el periodo de un gobierno, pues de 5 años. Sin embargo, estas políticas de gobierno, con el tiempo, se convierten en políticas de Estado. ¿Por qué? Porque duran más de un periodo de gobierno. Un ejemplo de política de Estado, de política de gobierno, que se convirtió en política de Estado es Pronavec, Beca 18. Beca 18 comenzó como un programa nacional de Ollantumala y actualmente no solamente ha sobrevivido al gobierno de Ollantumala, ha sobrevivido al gobierno de PPK y está actualmente en el gobierno de Dina Boluarte. Quiere decir que es una política de Estado, de una política de gobierno que se convirtió en una política de Estado. Y por último tenemos las políticas de gobierno, que han quedado solamente políticas de gobierno, como podemos ver, la reconstrucción con cambios, ¿no? La autoridad de la reconstrucción con cambios fue creado para atender los problemas de la inundación del Niño Costero en el 2017, si no me equivoco, y actualmente ya no es una autoridad, ya no es una entidad del Estado. Se ha convertido en la entidad que se llama la Autoridad Nacional de Infraestructura. Por lo tanto, no es una política de Estado y ha sido una política de gobierno. Ojo, es un ejemplo, ¿no? Bueno, las políticas de Estado las vamos a encontrar en el foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Están estas políticas que ustedes pueden ver, son muchas, ¿no? Son como 24. Como pueden ver ahí, reducción de la pobreza, equidad y justicia social, promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Tenemos todas estas que ustedes pueden ver. ¿Y quiénes conforman el Foro del Acuerdo Nacional? El Foro del Acuerdo Nacional lo encabeza el presidente de la República y puede tener un secretario técnico, que en este caso
¿cómo se llama? En este caso, tenemos el secretario técnico y aquel que puede asumir también el foro del Acuerdo Nacional es el, este, el presidente del Consejo de Ministros. Ojo. A ver, el foro del Acuerdo Nacional es un ente tripartito donde está el gobierno, ¿no? El que están los ministros, el presidente de la República, está los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, está la sociedad civil como las principales asociaciones más importantes de París, está la CONFIEP, está la Sociedad Nacional de Industrias, está la CGTP, es decir, existen todo un sinnúmero de, de asociaciones o organizaciones muy importantes de la sociedad civil, ¿no? Ojo, tenemos el Foro del Acuerdo Nacional. Las políticas de gobierno, ya les expliqué, y las políticas de gobierno, eso ya lo expliqué, ¿no? Ahora, las políticas nacionales, o sea, hay dos tipos de políticas nacionales, ojo. Las políticas nacionales pueden ser las sectoriales o las multisectoriales sectoriales. Las políticas sectoriales son las que se llevan a cabo por un sector nada más. Un ejemplo, la política de aseguramiento de la calidad universitaria, que lo lleva, por ejemplo, SUNEDU, que lo lleva, por ejemplo, el SINASE, porque las condiciones básicas de la calidad que nos supervisa son SUNEDU, a través de licenciamiento, y, y las condiciones estándares de calidad, digamos, aceptables, los da el SINASE, que es la acreditación, ¿no? Y es un nivel más arriba de calidad. Y en ese sentido, los dos están dentro del Ministerio de la Mujer, tanto el SINASE como el SUNEDU. Por lo tanto, al ser llevado por un solo sector, estamos hablando de una política sectorial. Pero las políticas multisectoriales son aquellas que la desarrolla más de un sector, lo desarrolla más de un ministerio, como por ejemplo la Política Nacional del Niño ni Adolescente. Por un lado lo ve, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que es el ente rector, a través del INAVIF, a la violencia lo ve a través del Programa Nacional de Violencia, la parte educativa del niño ni adolescente lo ve, por ejemplo, el Ministerio de Educación, su parte de salud lo ve el MINSA, a través de las postas, de los hospitales, también lo ve, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, a partir de la regulación de no permitir a los niños trabajar, por ejemplo, o la regulación de permitirlos a través de un registro. Entonces tenemos ahí que las políticas públicas a nivel multisectorial es porque lo desarrolla más de un sector y en ese caso es, por ejemplo, la política de salud, la política de adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, la política de adulto mayor lo podemos ver que la reducción de la pobreza se trata a través de Pensión 65, a través de juntos, y esto es, por ejemplo, lo ve el Ministerio de Inclusión Social, el problema de la salud lo ve, por ejemplo, el Ministerio de Salud o de Salud también a partir de sus afiliados a Salud, a la aseguradora. Entonces, de ese punto de vista, tenemos que las políticas multisectoriales la desarrolla, pues, por ejemplo, más de un ministerio, ¿no? Y la política sectorial, un solo ministerio, un solo sector. Seguimos. Bueno, esto es lo que les estaba explicando. Eso está, por ejemplo, en las diapositivas, ojo, lo van a poder estudiar. Vamos a hablar de la gestión pública, ¿no? Vamos. A ver, ahora vamos a hablar de cómo se gestionan las entidades públicas, ¿no? Los sistemas, mira, las entidades públicas se gestionan a través de los sistemas administrativos y sistemas funcionales. Los sistemas administrativos son aquellos sistemas que se están encargados de regular a través de principios, directivas, lineamientos, procedimientos, eh, las técnicas de cómo poder administrar los recursos del Estado de la mejor manera.
y los sistemas funcionales están encargados del aseguramiento del cumplimiento de una política nacional. Entonces tenemos ahí la gran diferencia, ¿no? Acá, según el concepto que tenemos, es que los sistemas son el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades del poder del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos y los niveles de gobierno. Y los sistemas están a cargo de un ente rector, es decir, de una autoridad técnica normativa a nivel nacional que dictan normas, establecen procedimientos relacionados con su ámbito de competencia y coordina su operación técnica y son responsables de su correcto funcionamiento en el marco de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocido como la LOPE. Ojo, principios básicos de la gestión pública. Eso vamos a explicarlo ahora. Un toque, ¿va? ¿Hay un vaso de agua? Bueno, vamos a hablar del principio de legalidad. Se refiere a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público, es decir, todo aquello que emane del Estado siempre debe estar regido por la ley y de ninguna manera por la voluntad de los individuos. Es decir, el principio de legalidad se conoce sobre todo desde un punto de vista del derecho penal, en que el individuo no puede hacer todo lo que la ley le prohíba y todo lo que la ley no prohíba sí lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del derecho administrativo, que es el que se rige la gestión pública, el principio de legalidad se entiende desde un punto de vista que el Estado no puede hacer aquello que la ley no le ha facultado por hacer. Es decir, que el Estado no puede hacer más allá de lo que la ley no le faculte. Es muy diferente al principio de legalidad que encontramos en el derecho penal, por si acaso. Luego tenemos el principio de inclusión y equidad, que al hablar del principio de inclusión y equidad nos referimos a la incorporación económica, social y política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño o limitación activa de la sociedad, ¿no? El principio de inclusión y equidad es que nosotros debemos incorporar a estas personas con discapacidad en las políticas públicas y en la gestión pública. ¿Por qué? Porque podemos ver, por ejemplo, que en las gradas, en las veredas, existen rampas para que ellos puedan movilizarse, ¿cierto? Si nosotros no utilizamos este principio de inclusión y equidad, pues no obviaríamos a las poblaciones con discapacidad. Es por eso que se tiene que utilizar rampas en las construcciones de veredas, ¿no? Para darle movilidad a las personas con discapacidad. Es una forma de inclusión, ojo. Tenemos el principio de eficacia, que la gestión se organiza para el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas gubernamentales, y el principio de eficiencia, que la gestión que se realiza optimizando la utilización de recursos disponibles, procurando la innovación y el mejoramiento continuo. La eficiencia, como lo decía Pareto, es cuando yo, a partir de los mismos recursos, a partir de los mismos tiempos, a partir de los mismos materiales, yo puedo utilizar una gestión más eficaz, más eficiente, más pronta, más celere, más rápida y de mucho mayor calidad. Cuando yo ejecute esas actividades con mejor calidad, a partir de los mismos recursos, de las mismas capacidades, de los mismos materiales que tienen los demás, voy a estar haciendo lo que se llama eficiencia. Ojo, ese es el término de eficiencia en los términos de Wilfredo Pareto, ¿no? Ojo. Principio de simplicidad. Este principio de simplicidad tiene que ver con la metodología de simplificación administrativa, que es decir, eliminar aquellos requisitos y procedimientos innecesarios, los cuales deben ser racionales y proporcionales para los fines que persigue cumplir, ¿no? Es decir, que en el procedimiento se den acciones
que realmente cumplan con la finalidad, ¿no? Muchas veces se hablaba de que se pedía un informe a recursos humanos cuando la actividad, pues, por ejemplo, es de defensa civil, ¿no? Un permiso de defensa civil o un permiso de funcionamiento. Y había una información que tenía que darse, ¿no? Entonces luego tenemos el principio de sostenibilidad ambiental, es decir, que la gestión se orienta al uso racional y sostenible de los recursos naturales. Y el principio de predictibilidad, la gestión brinda información veraz, completa y confiable y oportuna que permite conciencia bastante certera acerca del resultado de cada procedimiento. Es decir, que el Estado debe de ser veraz, que el Estado debe de ser concreto, ¿no? O sea, dar una información que sea cumplida. Si el Estado dice en su TUPA, en su texto único procedimiento administrativo, que un procedimiento que este tipo de procedimiento dura 20 días, en 20 días debe resolverlo, ¿no? Y si no, tiene un plazo determinado, como dice la ley 27444, un procedimiento administrativo no puede demorar más allá de 30 días hábiles, ¿no? Es decir, tiene que resolverse antes de 30 días hábiles. Y luego tenemos el principio de continuidad, ¿no? La gestión adopta referentes a la actuación de las políticas de Estado acordadas, así como metas, objetivos y planeamiento y programación multianual establecidos, ¿no? Y la rendición de cuentas, que los responsables de la gestión dan cuenta periódicamente a la población acerca de los avances, logros y dificultades respectivas. Quiere decir que los gobiernos locales, que los gobiernos regionales y que los gobiernos nacionales deben de rendir cuenta, ¿no? ¿A quién rinde cuentas el gobierno local? Rinde a la población a través de los cabildos abiertos, a través del presupuesto participativo, a través de los comités de vigilancia, asimismo también brinda información a la Contraloría, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, eso mismo hace el gobierno regional, pero el gobierno nacional solamente rinde cuentas al Congreso y a la Contraloría General de la República. Ojo. Y luego tenemos la prevención, que es la gestión para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y asegurar la prestación de los servicios fundamentales, ¿no? Es decir, prever que no afecten la vida de las personas, prever que los servicios se brinden con total normalidad, como los de agua, desagüe, ¿no? Luego tenemos el principio de celeridad, ¿no? Dice, la gestión debe asegurar que cada procedimiento cumpla su trámite regular dentro del plazo establecido, evitando actuaciones que dificulten su desenvolvimiento bajo responsabilidad, ¿no? Es decir, que lo desarrollen en el tiempo adecuado, en el tiempo que determina la ley y si es posible muchísimo más antes, mucho mejor, ¿no? El principio de participación y transparencia son así, por así decirlo, aquellas actuaciones de la gestión realizadas a la interacción en la sociedad y el Estado, por cuanto los ciudadanos piden participación en las actuaciones del Estado. El Estado, por ejemplo, tiene portales de transparencia estándar, tiene procedimientos administrativos de acceso a la información pública para brindar una transparencia de la información activa y pasiva también, ¿no? Luego tenemos otro, el principio de organización y cooperación e integración, que es el principio que nos permite observar la gestión pública como una matriz cíclica dispuesta a orientar y dar soluciones, apoyo, actor eficaz y eficiente cada vez que es más importante las entidades. Es decir, que la integración de la información, que el Estado hable como uno solo, ¿no? Que el Estado no tenga diferentes informaciones que puedan confundir al ciudadano, ¿no? Sobre todo eso. El principio de la competencia. Ese es un principio muy importante, es muy parecido al principio de legalidad, ojo, pero es un principio de la competencia. Implica que la atribución de un órgano o ente concreto de regular determinadas potestades en materias de cierto tipo de normas, para la cual la Constitución establece ordenamientos o sistemas jurídicos autónomos
que corresponden usualmente a sistemas que determinan a su actuar. Es decir, que su actuar esté fundamentado en una competencia otorgada ¿por quién? Por la ley, por la Constitución, por los reglamentos. Ese es el principio de competencia. Y los sistemas que ya habíamos hablado, ¿no? Eh, los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, habíamos hablado. Por ejemplo, los sistemas funcionales tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar sistemas funcionales. La norma es el sistema que establece las atribuciones del ente rector del sistema. Estamos hablando de los sistemas funcionales, ¿no? Aseguran el cumplimiento de una política pública que requiere la participación de una o varias entidades del Estado. O les había hablado, por ejemplo, del Sistema Nacional Universitario, que lo veía quién, la SUNEDU, o el sistema, pues, el sistema de niño ni adolescente, por ejemplo, que también puede ver otro sistema como, por ejemplo, el CIFO, ¿no? Sistema, el sistema de focalización de hogares, el CIFO. Pues también podemos ver en ese caso, ¿no? Ejemplo del CIFO, ¿no? El CIFO, ¿por qué es funcional? Porque es un sistema funcional. Como podemos darnos cuenta, el CIFO tiene un ente rector y este ente rector, que es la autoridad autoritativa, está a cargo del MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Y el MIDIS, como desarrolla esto, el MIDIS, como desarrolla eso, hace que, pues, los sistemas, hace, pues, que las personas sean catalogadas bajo un sistema socioeconómico, bajo una calificación socioeconómica. Por ejemplo, verifican pues tu hogar, ¿no? Verifican si tienes el refrigeradora, televisor, planchas, si tu casa es de madera, si tu casa es de adobe, si tu casa es de ladrillo, y de acuerdo, si tu casa es de cera, y de acuerdo a eso te va a poner una situación socioeconómica. Una vez que logre establecer la situación socioeconómica, va a establecerte en qué situación estás. Puede ser que seas pobre, pobre extremo, ¿no? Y a eso te va a dar, pues, una calificación que te va a servir para poder participar en los programas del Estado, como por ejemplo una persona de pobreza extrema y que no tenga pensión va a establecerlo en el programa, por ejemplo, este, ¿qué programa? Pensión 65 o para beca 18. Si quieres postular, tienes que ser pobre extremo o pobreza. Y de acuerdo a eso te da un puntaje, por ejemplo. Estamos hablando de un modelo de sistema funcional. Y luego vamos a seguir con el sistema administrativos, ¿no? Los sistemas administrativos tienen la finalidad de regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, ¿no? Los sistemas administrativos guardan relación con las funciones de administración interna que ejercen en apoyo a la ejecución de funciones sustantivas. Están referidas a la utilización eficiente de los medios y recursos materiales y económicos y humanos que intervienen en la gestión pública para la provisión de los servicios públicos. Vamos a explicar cada uno de los sistemas administrativos. Por ejemplo, la gestión de los recursos humanos, que ve al personal, al servidor público, la carrera del servidor público le va a servir, que está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros y el ente rector y servir, ¿no? Estamos hablando de la gestión de recursos humanos. Autoridad Nacional de Servicio Civil, servir. Luego tenemos el abastecimiento, por ejemplo, que ve todo esto de contrataciones con el Estado, que ve todo el tema de control patrimonial, y lo ve el MEF, ¿no? A través de la Dirección de Abastecimiento, el MEF, está a cargo del MEF. Luego el presupuesto público, que también está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas,
¿no? A través de la Dirección General de Presupuestos Públicos. Y luego tenemos cuatro, la tesorería del MEF, ¿no? Que lo ve también, pues, el MEF, que es la tesorería de en la Dirección General del Tesoro Público, es la que ve, ¿no? La ve todo el tema de las cuentas, el tema de la caja chica, por ejemplo, en los ministerios. Endeudamiento público. El endeudamiento público también está a cargo del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento Público. Y podemos verlo, por ejemplo, en los préstamos que se hace el Estado, como el gobierno nacional, como las municipalidades o los gobiernos regionales, ¿no? Pero para el endeudamiento público piden un informe, una opinión de la Contraloría General de la República. Y de acuerdo a este informe, que no es vinculante, ojo, es que se puede ver si se puede hacer el préstamo o no. Luego tenemos el, como el sistema administrativo 6 la contabilidad, el sistema administrativo de contabilidad, ¿no? Esto va a encargarse de las cuentas del Estado, ¿no? Que no falte ni un sol en el Estado, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y 7 el sistema de inversión pública, que lo ve el MEF, es digamos, los que se encargan de ver los proyectos de infraestructura para su realización y ejecución a lo largo del territorio nacional, ¿no? Y 8 tenemos el planeamiento estratégico, que es a través de ese plan de la PCM, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ese plan, que ve en el sistema de SINAPLAN, ¿no? Y acá lo podemos ver, por ejemplo, son los famosos PEI, Plan Estratégico Institucional, y POI, Plan Operativo Institucional, ¿no? Luego tenemos Defensa Judicial del Estado, que lo ve el MINJUS, a través de las Procuradurías Generales de la República. Y por último tenemos el Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, que lo ve la Contraloría General de la República, que ojo, es un organismo constitucionalmente autónomo. La diferencia del sistema de control es que no lo ve un ente que esté dentro del Ejecutivo. ¿Por cuál sería la lógica de esta separación? Es que uno puede ser juez y parte, ¿no? O sea, no puedo ser el ente del control, o si el presidente me nombra como controlador, yo le debería favores, ¿no? Por lo tanto, no podría, digamos, fiscalizar bien, no, claro, fiscalizar y controlar cómo se usan los recursos del Estado, ¿no? Por eso que la Contraloría General Pública es un ente constitucionalmente autónomo. Y luego tenemos 11 modernización de la gestión pública, que lo ve, pues, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Acá vamos a hablar mucho de esto porque hay un enfoque por procesos que se está implementando en la administración pública, muchas entidades ya lo tienen, y el enfoque por procesos es toda una metodología para poder hacer más ágil las actividades del Estado. Ojo. Bueno, el planeamiento estratégico, vamos a hablar de eso acá, vamos a hablarlo. Mira, está el ente rector, ese plan, ¿no? Que es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del SINAPLAN. Luego tenemos al SINAPLAN, que es el conjunto articulado e integrado de órganos y subsistemas y relaciones funcionales que coordina y viabiliza el planeamiento nacional, ¿no? Acá en el planeamiento estratégico vamos a encontrar lo que es la formulación del Plan Nacional, Plan Nacional de Estratégico Nacional, ¿no? Plan Estratégico Nacional al 2050. Es decir, cómo el Estado se está este, proyectando hacia el 2050 como organización, ¿no? Vamos a prender la cámara un rato. Ya. Entonces, ese plan estratégico
Y aparte está en la formulación de los PEI, Plan Estratégico, Estratégico Institucional, está a cargo del POI, Plan Operativo Institucional, y tenemos también, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama? El PECEN, ¿no? El Plan Estratégico Multianual, Sectorial Multianual, PECEN. Y luego tenemos a través de los gobiernos regionales y locales el Plan de Desarrollo Concertado, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado, a nivel regional y a nivel local. Ojo. En el plan rector tenemos el CEPLAN, tenemos los órganos de control de gobierno nacional, los organismos de gobierno, todo eso están regidos bajo el acuerdo nacional, las políticas del nacionales, las políticas de Estado que tiene que llevar, ¿no? El rol del CEPLAN es actuar que el Estado acte como un todo coherente, ¿no? Como un todo único. ¿Cómo le explico? A ver, si hay un plan estratégico de desarrollo nacional, este plan estratégico de desarrollo nacional recoge los objetivos nacionales del Perú al 2050 y para que los demás hagan sus planes, como el PCN o el Plan de Desarrollo Estratégico Sectorial Multianual o el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado en un gobierno regional o local, tienen que basarse en este plan y a través de eso desencadenarlo, digamos, y hacer sus planes más operativos, ¿no? A ver, las fases de planeamiento estratégico son las siguientes. La planificación prospectiva, ¿no? Son las identificación de brechas, digamos, estos indicadores que nos dicen cuáles son los espacios, cuáles son las deficiencias, las dificultades que hemos tenido para avanzar y lo vamos a convertir en tendencias y escenarios, ¿no? Es decir, vamos a identificar brechas y vamos a crear tendencias y escenarios. La tendencia, por ejemplo, puede ser de que yo tenga mi, en 20% la desnutrición crónica en el país y yo busque tener un 5%, ¿no? Mi tendencia es que de acá a 5 años, y ese es mi escenario, yo baje, digamos, 3%, 4% anualmente mi desnutrición crónica y por lo tanto yo al 2028 voy a llegar pues con un 5% de desnutrición crónica nada más. Y el escenario es eso, ¿no? Tener un 5% de desnutrición crónica, algo menor. Y luego tenemos la planificación estratégica, que es la definición de la cadena, la estrategia, la visión, los objetivos, indicadores y acciones, ¿no? Acá podemos ver que la planificación estratégica está en la determinación de mis planes estratégicos institucionales, ¿no? Que yo voy a ver cuál es la visión, qué es lo que yo quiero como entidad ser, los objetivos, qué objetivo busco lograr a mediano plazo, y los indicadores que son, digamos, estos valores o esos valores que me van a arrojar cómo se han desarrollado las actividades para que yo tome acciones, ¿no? Acciones de corrección o acciones de seguir adelante. Y la planificación operativa es que permite poner en marcha la estrategia institucional, ¿no? Permite poner en marcha la estrategia institucional. Es decir, realizar cada una de las acciones para poder cumplir con las tendencias, escenarios que yo he planificado antes, ¿no? Y el seguimiento y evaluación es un sistema de seguimiento y evaluación que lo que permite es que a partir de los indicadores que yo voy tomando, a partir de la medición, del control de actividades que yo voy recolectando, voy a tomar una decisión de qué hacer como actividad más adelante. Ojo. Bueno, el Sistema Nacional de Presupuesto. El Sistema Nacional de Presupuesto es grande, ¿no? Pero lo vamos a definir en esta clasificación del gasto, por ejemplo. Esta clasificación del gasto nos deja algo determinado, ¿no? Por ejemplo, tipo de gasto, gastos corrientes, reserva de contingencia, personal y otras obligaciones sociales y pensiones. Como podemos ver en la columna izquierda están los gastos corrientes y los tipos, pero el gasto corriente es todos los gastos destinados al mantenimiento o operación de los servicios
que presta el Estado. Por ejemplo, pagar la planilla, comprar todos los años papel, pagar todos los años alquiler de edificio, o sea, todos aquellos que son para la operación o mantenimiento es gasto corriente. Y el gasto de capital son todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato y futuro del patrimonio del Estado. Por ejemplo, yo hago un proyecto de un estadio para mi municipalidad. Yo estoy incrementando el patrimonio de mi municipalidad, por lo tanto, estoy haciendo un gasto de capital, ¿no? Y servicio de la deuda son todos los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. Eso creo que está bien claro, ¿no? Cuál es el tipo del servicio de la deuda, ¿no? El servicio de la deuda es todo lo que va a estar destinado a pagar la deuda. Sistema, bueno, esto lo voy a pasar por alto un rato. Vamos a hablar de acá, de, de recursos humanos, sí, sí, sí. Sí, me parece que eso es muy importante. Ah, ya, esa parte me parece muy importante, ¿no? Porque muchas veces entramos al Estado y no entendemos cuáles los servicios, cuáles son la clasificación de servidores civiles. Mira, dice, los servidores civiles en las entidades se clasifican en los siguientes grupos. Esta definición, ¿quién lo hace? Lo hace la ley de servir, ojo, ¿no? Dice, funcionario público, ya, son los que tienen los rangos de confianza, son los empleados de confianza, los demás rangos. Por ejemplo, el presidente, el ministro, por ejemplo, los regidores, los, los rectores, los, bueno, ya, funcionario público, directivo público, que son, digamos, aquellos que son de carrera y han logrado llegar al tope de la administración pública, ¿no? Son directivos públicos. Y tres, el servidor civil de carrera, ¿no? Y cuatro, tenemos a los servidores de actividades complementarias. Por ejemplo, yo estoy en la clasificación 3. Yo soy servidor civil de carrera, yo soy especialista. Ojo, y lo bueno de ser especialista y comenzar desde abajo es que puedes conocer realmente cómo opera el Estado, ¿ya? Porque hay algunos que han llegado y han llegado de frente a funcionarios, claro, porque han tenido los amigos, las argollas, y digamos, no conocen realmente cómo se estructura el Estado, cómo funciona este Estado. Entonces luego tenemos cuatro servidores de actividades complementarias. En, en cualquiera de estos grupos pueden existir servidores de confianza. Vamos a hacer la definición. Mira, los servidores, los funcionarios públicos ejercen atribuciones políticas, ojo, normativas y administrativas, es decir, tienen capacidad de decisión política, tienen capacidad de decisión normativa y administrativa, ¿no? Las dos son entidades como la facultad de diseñar y aprobar políticas y normar reglas de carácter general, el ámbito y la materia de su competencia. La tercera es entendida como actos de dirección y gestión interna. Ojo. La clasificación de funcionarios son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal. ¿Quiénes son estos? El presidente de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque fue elegido por elección popular. ¿Sí? Otro que puede ser por elección popular, ¿quién más? El rector de una universidad, ¿no? Actualmente hay voto universal. Para elegir rector tiene que ser a través de las urnas, ojo. O para un alcalde, elección popular también. Directa y universal. Estamos hablando del alcalde, los regidores, los consejeros regionales, el gobernador regional, ¿no? Estamos hablando de todos los que han sido elegidos. Los congresistas también serían funcionarios de elección popular directa y universal. Y B, tenemos los funcionarios públicos de designación o remoción regulados. ¿Quiénes son? Todos aquellos funcionarios que han recibido la confianza. ¿La confianza de quién? Del funcionario de elección popular, lógico, ¿no? Y luego C, funcionarios de libre designación y remoción. Estos funcionarios de libre designación y remoción, bueno, los funcionarios de libre designación y remoción son los que les dije, ¿no?
que pueden ser elegidos a democracia, pues, por el presidente, claro, por el gobernador regional. Y los funcionarios públicos de asignación y remoción regular son aquellos que entran a través de concurso, ¿no? Es decir, que para que ingresen a ser funcionarios han tenido que entrar por un concurso público de méritos, un concurso de un concurso público, como por ejemplo para ser miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ojo. Y luego tenemos a los directivos públicos, ¿no? Los directivos públicos es el servidor civil que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección y toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. Quiere decir que acá se les ha quitado ¿qué? La dirección política. No hay dirección política. No hay dirección normativa, ojo. Pero sí hay toma de decisiones en torno a tu programa, en torno a tu órgano, en torno a tu unidad orgánica. Y tres, el servidor civil de carrera, que es el servidor que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de la entidad. ¿Cuáles son las sustantivas? Aquellas que están relacionadas a la prestación del servicio, ¿no? Aquellos que desarrollan procesos operativos o misionales. Y las de administración interna, aquellas que organizan, están dentro de los órganos de asesoramiento y apoyo, ¿no? Asesoramiento y apoyo. Y cuatro, servidor de actividades complementarias, ¿no? Ese es el servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de la entidad. Ojo. El servidor de confianza puede entrar en cualquiera de estos lugares, pero es designado por el funcionario político, ojo, por el funcionario. Y puede ser mayor a un 5%, no menor de 2%, de dos funcionarios y un máximo de 50 servidores, un máximo de 50 servidores de confianza. Ojo. Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto lo vamos a explicar luego, lo vamos a explicar luego. Quiero explicarles esta parte, ajá, esta parte. Mira, en el 2013 se aprobó la primera política nacional de modernización de la gestión pública con Decreto Supremo 04-2013 PCM. La problemática que se encontraba era un bajo desempeño del Estado, lo que genera una desconfianza y satisfacción ciudadana. Y lo que se buscó y lo que se sigue buscando es que a través de la articulación intergubernamental e intersectorial, el balance y la flexibilidad y control de la gestión, la sostenibilidad, la transparencia, la orientación al ciudadano, la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías, entregar un Estado moderno, orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Ojo. ¿Qué comprende la modernización de la gestión pública, no? Comprende eso. El primer pilar, es decir, cómo modernizar el Estado, haciendo políticas públicas, planes estratégicos y operativos de la mejor manera. O sea, el primer pilar es que nosotros hagamos políticas públicas de acuerdo a las realidades, a solucionar problemas, no a solucionar grupos de interés, no a solucionar problemas de ciertos empresarios, no, a solucionar los problemas prioritarios, ¿no? Y hacer planes estratégicos y operativos. Ese es el primer pilar. Eso ya lo he explicado a través de qué? A través del SINAPLAN, a través del planeamiento estratégico. El otro pilar que se debe desarrollar es el segundo pilar, que es el presupuesto por resultados, ¿no? El presupuesto por resultados es esta lógica, esta metodología, este enfoque, que el Estado debe de invertir aquello donde no el Estado, aquello donde eh, realmente ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, si yo tengo que escoger entre un estadio, no, sí, una plaza de toros eh, de un distrito en la Sierra del Perú, una plaza de toros para 5.000 personas, y tengo que escoger entre darles, pues, por ejemplo, un agua de alcantarillado, agua potable a un distrito, entonces estamos hablando de que esas personas no van a poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, si yo hago el estadio, no voy a dar la mejor calidad de vida.
pero si yo hago las obras de saneamiento, hago las obras de alcantarillado, desagüe, sí les voy a dar mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es solucionar, por ejemplo, los problemas de la salud, ¿no? Porque sabemos que cuando no hay en una población este, saneamiento, donde no hay un buen alcantarillado, donde no hay un buen desagüe, existen muchas enfermedades estomacales, ¿no? Porque no hay una buena sanidad. Y los problemas estomacales hacen que los niños se enfermen cada vez tengan un menor crecimiento, no tengan una buena salud, y entonces no tengan una buena educación, porque van a estar tratando sus enfermedades. Y por lo tanto, yo al mejorar esa calidad de vida voy a hacer que los niños de acá a 5 o 10 años sean más fuertes, sean más altos, tengan menos eh, tiempo que emplean a solucionar un problema de salud y por lo tanto van a tener mejores calificaciones, van a entender mejor la educación. Por lo tanto, he mejorado la calidad de vida de las personas en esta localidad al hacer o invertir mi presupuesto en obras que realmente beneficien a la población, que realmente beneficien y aumenten la calidad de vida de las personas, ¿no? Ok. Por ejemplo, este es un enfoque del presupuesto por resultados y lo vamos a encontrar ahora en la gestión del tercer pilar. Luego, el tercer pilar es la gestión por procesos, la simplificación organizativa, la simplificación administrativa y organización institucional. Y como habíamos hablado, ojo, la gestión por procesos es un enfoque que se trae del sector privado. En el sector privado, mucho se preguntaba, el sector público preguntaba, ¿cómo es que las grandes empresas pueden gestionar presupuestos inmensos, muchísimo más grandes que algunos estados, y tener incluso rentabilidad, ¿no? Y en cambio, nosotros como Estado damos el servicio, pero no vendamos a llegar los resultados. Entonces, tenemos que la gestión por procesos es ese enfoque que hay que darle, que hay que buscar la forma de darle una buena metodología. Y la gestión por procesos se trajo al Estado y hoy en día actualmente se están haciendo mapas de procesos, manuales de procesos, todo para tener una gestión por procesos, ¿no? Pero la gestión por procesos no termina solamente teniendo los instrumentos de gestión. Hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle medición, hay que controlarlos a través de los indicadores que han realizado. Ojo. Luego tenemos la simplificación administrativa. La simplificación administrativa es justamente la eliminación de barreras burocráticas, la eliminación de requisitos, la eliminación de aquellos costos innecesarios que hacen que el procedimiento administrativo o los procedimientos no se desarrollen con la total normalidad, ¿no? Sino que tengan deficiencias o se demoren muchísimo más. Es decir, aplicando la simplificación administrativa, lo que vamos a hacer es acelerar el procedimiento, que se desarrolle de una manera más pronta, ojo. Y luego tenemos la organización institucional, que es a través de los reglamentos como el ROF, ya, y, y como la organización institucional es a través del ROF, a través de los documentos de gestión. Luego tenemos el cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático, que no acaba solamente con los tipos de funcionarios, con los servidores civiles, sino también es que se busque una homogenización, una estandarización de las remuneraciones, ¿no? Porque muchas veces, pues, un, este, un empleado del régimen 1057 del CAS, con el 728 o con el 276, que son diversos regímenes administrativos, tienen una diferente remuneración, sin embargo hacen lo mismo, ¿no? Entonces no se ve bien justamente que estas personas estén ganando bien o estén ganando de diferente manera cuando hacen las mismas actividades. Y eso es el servicio civil meritocrático, ¿no? Otro, otro caso es que se estandarice en un solo régimen, pues, y que lleguen a través de la meritocracia, a través de procesos limpios y transparentes a el Estado, ¿no?
Y el quinto pilar es el sistema de la información, seguimiento, monitoreo y evaluación y gestión del conocimiento, que es justamente que la información y las buenas prácticas gubernamentales se sistematicen, se compartan, para que otros puedan implementarlo de repente en sus municipalidades, en sus distritos, en sus entidades. Y luego tenemos el seguimiento, monitoreo y evaluación, que es aquello que no puedes controlar, aquello que no puedes medir, no puedes controlar, y aquello que no puedes controlar, no puedes mejorar, ¿no? Entonces, es que justamente tener un sistema también de seguimiento, monitoreo y evaluación a través y generar una gestión del conocimiento, ¿no? La gestión del conocimiento es este know-how, es este know-how, este expertise que acumulan los especialistas, acumulan los servidores públicos y que pueden entregar una mejor calidad y un mejor trabajo hacia las entidades del Estado, ¿no? Y luego tenemos como otro, como ejes transversales, el gobierno abierto, que es que a través, o como ejes transversales el gobierno abierto, que es que a través de la transparencia, la participación y la cooperación, el gobierno se acerque más al ciudadano, el Estado, el gobierno se acerque de una información más transparente, una información más una información que sea más cercana, más amigable a la población para que ésta pueda, digamos, tenerla y saber que los recursos del Estado se están gastando de la mejor manera, ¿no? Y no de una manera que no les gustaría, bueno, que no es regular, que no es legal también. Y luego tenemos el gobierno electrónico, que ya no es gobierno electrónico, sino es gobierno digital, que lo que ayuda es a implementar y hasta cerrar estas brechas de tecnologías de la información, del Internet, para que el Estado tenga sus plataformas informáticas, ¿no? Es, por ejemplo, todas estas plataformas informáticas que ahora se crean en el Estado para hacer tus trámites, ¿no? Antes tenías que ir y presentar la hoja BON, el papel BON, tenías que poner tu solicitud, tu fotocopia de DNI y lo entregabas, pues, en la municipalidad. Hoy en día ya no es. Hoy día lo puedes hacer a través de tu casa, a través de las plataformas informáticas, ¿no? Y luego tenemos la articulación interinstitucional, esa articulación, esta cooperación, esta coordinación que se hace entre los niveles del Estado, ¿no? Un gobierno regional con un gobierno nacional cooperan en información, comparten información, comparten actividades, coordinan actividades, realizan actividades juntos para poder entregar mejores servicios, ¿no? Por ejemplo, una intervención a los restaurantes que no tienen los estándares de salubridad. Lo hace la municipalidad con la fiscalía, con la policía, el Ministerio del Interior. Ahí tenemos a diversos niveles del Estado, ¿no? Es decir, ahí tenemos a los niveles del Estado que están articulando de manera intergubernamental, ¿no? Y la articulación intersectorial, esta articulación que se desarrolla a partir de un trabajo de los sectores de un mismo nivel del Estado, ¿no? Es decir, un gobierno local desarrolla pues un trabajo con el gobierno, la municipalidad de Ica, con la municipalidad de Chincha, ese tipo de articulación, ¿no? Entonces tenemos nosotros estos, todos estos ejes transversales y estos principios que lo que van a generar es la gestión del cambio, ¿no? El planeamiento, como ya le hemos hablado, la gestión por procesos, que permitirá mejorar la producción con el fin de que las entidades brinden servicios de manera más eficiente, eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos, ¿no? Y la simplificación administrativa, que es el fin de eliminar obstáculos innecesarios que generan funcionamiento deficiente de las entidades públicas y sobrecostos de la ciudadanía. Ojo. Bueno, hemos llegado a la parte final, pero antes de eso les voy a explicar algo de la gestión por procesos. ¿Cómo se entiende la gestión por procesos? ¿Por qué se hace un mapa de la gestión por procesos? ¿Por qué la gestión por procesos te pide hacer un mapa? Mira, por ejemplo, esto es la gestión por procesos, dice inputs y outputs, entradas y salidas.
insumos y productos. ¿Quién es el insumo? La comunidad educativa. Estamos hablando de un colegio, mira. ¿Por qué? Porque ellos matriculan a sus hijos y registran a sus hijos. Esa es la matrícula, ese es el insumo. Te dan al material que es el niño. Es el niño, el niño que entra a primaria, que entra a secundaria. Y recibe un tratamiento académico, recibe conocimientos, cursos en literatura, cursos en física, cursos en biología, cursos en comunicación, ¿no? Y también recibe la convivencia que se realiza en la ciudadanía. Por lo tanto, esta convivencia que recibe es más que nada este tipo de información que va recibiendo en torno al cómo se desarrolla en la sociedad. Y la comunidad es el servicio pues, que brinda el colegio a través de los desfiles escolares, a través de los campeonatos de fútbol, ¿no? Y pero para desarrollar estos procesos misionales, académicos, de convivencia y comunidad, necesito insumos, ¿no? Y hay procesos estratégicos, y estos procesos estratégicos son, por ejemplo, el direccionamiento estratégico que hacen los editores, ¿no? Pero también aparte de eso necesita talento humano, es decir, los profesores, la contratación de estos profesores. ¿Quién lo hace? El Ministerio de Educación, el talento, los recursos, ¿no? Los materiales educativos y el control y la mejora también, ¿no? Que tenemos la asistencia, por ejemplo. Y el resultado final es una comunidad educativa que tenga ciudadanos que respeten el Estado de Derecho, ¿no? Que estén dentro de la legalidad, ¿no? Digamos, y ese, por ejemplo, es un modelo de mapa de proceso que nosotros queremos explicarle qué es lo que se puede dar y es lo que se debe de explicar en un mapa de proceso. Un mapa de proceso se va a explicar de la siguiente forma. Ahí está, acá está abajo. Este es un mapa de procesos, como ustedes pueden ver. Ya. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Muchas gracias, licenciado Milton, por la exposición. Sí, tenemos una consulta que nos han dejado. La pregunta es la siguiente. A ver cuál es. ¿Qué políticas públicas se podrían implementar para la mejora en la atención en las postas médicas, ya que las historias médicas aún se llevan de un lado a otro y no están computarizadas? Claro, claro, ya entendí. Mira, por ejemplo, ahí, Salud ya implementó una, un sistema informático ¿cómo se llama? El Viva, que tu información médica está dentro de un sistema informático. Es decir, tú te atiendes en Lima de emergencia o te atiendes en Ica, porque es tu lugar de atención normal, y ahí va a estar todos los medicamentos que recibes, va a estar todos los exámenes que te han hecho y las pruebas de sangre y todo eso. Esa historia clínica es una historia sistematizada, informatizada. Entonces, es decir, ¿qué implementamos? Implementamos la gestión pública, el gobierno digital, ¿no? Y si queremos decir, oye, queremos implementar algo más rápido en eso, la Política Nacional de Transformación Digital, que ya está vigente, ya está aprobada. El problema es que tienen que implementarla en cada uno de los lugares y es un trabajo a largo aliento. Eso es lo que se puede hacer, estimada Lucía. A ver, Gracias, licenciado, por la pregunta. Agradecemos a los participantes que siguen conectados a través de las diferentes plataformas. Vamos a ver la siguiente pregunta. Un momento, por favor. Si es que hay alguna consulta, también la pueden ir dejando a través del chat. Y recordándoles que esta es la primera clase del curso de Administración y Políticas Públicas y Gestión Pública, disculpen. Y vamos a conectarnos en la segunda clase también, que es la próxima semana, ¿no? La siguiente ¿alguna otra consulta pregunta, que nos Lucía? hacen es, con respecto a la gestión por procesos, ¿cuál es el objetivo? Ah. El objetivo es que el Estado no gaste en actividades que
no están dentro de la cadena de valor, es decir, que no realicen actividades que puedan generar un gasto económico al Estado cuando no van a dar un valor público a la actividad que se está desarrollando, ¿no? Como le decía en el mapa del colegio, si nosotros ponemos una actividad que no va relacionada al sistema educativo, no estaríamos pues realizando una buena labor, ¿no? Y por lo tanto no tendríamos un buen producto o un producto defectuoso, ¿no? Es decir, el Estado ve de una forma más fría la prestación de bienes y servicios, pero desde un punto de vista donde se tiene que mejorar solamente para los fines que se quiere alcanzar. Ojo. ¿Alguna otra Muy bien, pregunta? entonces esas serían las consultas que nos dejan hasta el momento. Si hay algunas otras consultas, estaremos respondiéndolas también en la segunda clase. Agradecemos a todos los participantes, recordándoles que pueden darle like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú para poder inscribirse en nuestros cursos que son gratuitos, previa inscripción, y la certificación es opcional. Nuestros certificados cuentan con código QR, código de registro para que lo pueda ver en nuestra plataforma. Entonces, licenciado, sus palabras finales, ¿no? También para la invitación a la próxima capacitación, la próxima clase, y estaríamos finalizando así esta primera clase. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. El hecho que estén ustedes presentes acá quiere decir que tienen muchas ganas de salir adelante, de aprender, para compartir ese conocimiento sobre todo. Así es que muchas gracias por su tiempo. Agradecer también al Grupo Educativo Capacítate por permitirme la participación como ponente en este curso. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del Grupo Educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web de Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.